Tenía 17 años, 17, una edad que asociamos con errores, con impulsividad, con drama adolescente, no con trofeos, no con dominio, no con una escena que todavía hoy incomoda a quienes la estudiaron. El 12 de enero de 1995, en Knoxville, Tennessee, algo ocurrió que rompió una idea que nos gusta creer, que la crueldad necesita décadas para formarse, que la maldad madura con los años, que antes de los 18 solo hay confusión. Pero esa noche no hubo confusión, hubo decisión. Y después del crimen, no hubo pánico. Hubo algo peor, hubo apropiación. Este no es solo un caso de celos adolescentes, es un caso que obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando alguien tan joven no pierde el control, sino que lo ejerce? No fue una discusión que se salió de control, no fue un grito, no fue un golpe impulsivo, fue algo que se construyó. Días antes había celos, sospechas, una rivalidad que, en la superficie, parecía adolescente. Pero lo que ocurrió aquella noche no fue un estallido, fue una decisión. Krista Pike no estaba sola. Convenció a dos chicos para que la acompañaran. No los siguió, los dirigió. Caminaron hacia una zona apartada, oscura, lejos de miradas. El lugar no fue casual, el momento tampoco. Allí comenzó la agresión, no fue breve, no fue caótica. Según los testimonios judiciales, hubo control, hubo humillación, hubo palabras que no pertenecen a alguien desbordado, sino a alguien que quiere dominar. La violencia se prolongó. Y lo más inquietante no fue solo lo que ocurrió allí, fue lo que vino después. No hubo colapso inmediato, no hubo shock visible, no hubo intento desesperado de borrar lo sucedido. Volvió al centro, habló, se movió con aparente normalidad y entonces hizo algo que transforma este caso. Tomó una parte del cuerpo de la víctima, un fragmento del cráneo, lo guardó y más tarde lo mostró, como si necesitara demostrar que había estado allí, como si el acto no fuera suficiente, como si necesitara conservar el poder. En criminología eso tiene un nombre, trofeo. Y el trofeo no pertenece a la rabia, pertenece al control, pertenece a la repetición mental del dominio. No es impulso, es apropiación. Y cuando alguien de 17 años convierte la violencia en recuerdo tangible, la edad deja de ser el único dato relevante. Cuando analizamos un caso así desde la psicología clínica, la pregunta no es si fue impactante. La pregunta es qué estructura lo permitió. A los 17 años, el cerebro aún está en desarrollo. La corteza prefrontal, encargada del control de impulsos y la planificación, no alcanza su madurez completa hasta bien entrada la adultez temprana. Esto explica impulsividad, explica decisiones precipitadas, explica conductas de riesgo. Pero no explica la ritualización, no explica la conservación de un trofeo. En evaluación forense se observan varios ejes. Primer eje, empatía. ¿Existe capacidad de percibir el sufrimiento ajeno como relevante? Segundo eje, culpa. ¿Aparece malestar posterior real o solo preocupación por las consecuencias? Tercer eje, instrumentalización. ¿El otro es visto como persona o como objeto dentro de una narrativa de poder? En este caso, los testimonios describen control sostenido, liderazgo en el acto, ausencia de desorganización inmediata posterior. Estos elementos no permiten diagnosticar automáticamente psicopatía, pero sí obligan a considerar rasgos antisociales significativos. En adolescentes hablamos de rasgos, no de estructuras cerradas. Sin embargo, cuando el daño se prolonga, cuando se incorpora un elemento simbólico como el trofeo y cuando no aparece colapso emocional inmediato, la hipótesis de simple impulsividad pierde fuerza. Otro factor relevante es el trauma. La historia personal de abandono y abuso puede alterar profundamente la regulación emocional, puede generar apego desorganizado, puede distorsionar la percepción del poder. Pero la explicación no equivale a justificación. El trauma puede aumentar la probabilidad de violencia, no determina su forma ritual. En clínica forense diferenciamos entre reacción explosiva y violencia instrumental. La reacción explosiva termina cuando termina la emoción. La violencia instrumental continúa mientras produce beneficio psicológico. Ese beneficio puede ser control, puede ser identidad, puede ser superioridad. Y esa es la variable incómoda, no él.
Tras el juicio, Krista Pike fue condenada a muerte. Se convirtió en la mujer más joven en el corredor de la muerte en Estados Unidos en el siglo XX. La sentencia respondía a la gravedad del crimen, pero el debate no tardó en expandirse. 10 años después, en 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Roper v. Simmons, prohibió la ejecución de personas que hubieran cometido delitos siendo menores de 18 años. El argumento fue científico. El cerebro adolescente es más impulsivo, más influenciable, menos capaz de anticipar consecuencias. La ley decidió que esa diferencia biológica debía importar. Y probablemente tenía razón. Pero aquí aparece la tensión, porque la neurobiología explica vulnerabilidad, no explica crueldad ritual. El derecho necesita categorías claras: menor, adulto, responsable, no responsable. La psicología, en cambio, trabaja con matices, con probabilidades, con estructuras en formación. El sistema jurídico protege a los menores porque asume inmadurez. Pero casos como este obligan a preguntar: ¿qué hacemos cuando la conducta no encaja del todo en esa narrativa protectora? Si aceptamos que el cerebro adolescente es incompleto, también debemos aceptar que no todo acto juvenil es puramente impulsivo, y esa es la incomodidad final. No se trata de justificar la pena de muerte, ni de demonizar a una adolescente. Se trata de reconocer que la edad no es un escudo absoluto. La ley necesita límites, la moral necesita coherencia, y la psicología nos recuerda algo menos tranquilizador. La capacidad de ejercer daño puede aparecer antes de que estemos preparados para entenderla. No porque la juventud sea maldad, sino porque la madurez biológica no garantiza humanidad. Y tal vez esa sea la pregunta que sigue abierta. No si la maldad tiene edad, sino si estamos dispuestos a aceptar que a veces la edad no basta para explicarla. Pero esa es mi verdad por hoy. ¿Cuál es la tuya?